Un cordial saludo a todas y todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando en la señal radial u online de Radio Portales. Bienvenidos y bienvenidas al programa Filosofía en la Caverna. En este programa hablaremos de filosofía de forma simple y sobre temas que le preocupan a usted. El objetivo es simple, como lo dije recién, es hablar de filosofía, que lo vive en la vida diaria y que sea práctico. Antes de seguir con el programa, quiero enviar un gran saludo, como ya es habitual, a Claudio Alvarado como radiocontrolador de la radio y a Marco Leblanc en edición y redes sociales. Me acompañan, como también es habitual, para hablar del tema de hoy, que es un temazo. La pregunta, ¿qué es la filosofía? Jaime de Rosas, el litigante. ¿Cómo está Jaime hoy el día de hoy? Un gustazo, muchas gracias. Bien, súper. ¿Y tú, Manuel? Muy bien también, muchas gracias. Bien. Y el profesor, que hoy día está, se nota que anda más de vacaciones porque si nos están viendo por YouTube, está sin corbata el hombre ya. ¿Cómo está Bernardo? Hola Manuel, muy bien. Sí, estoy en un modo más como playero. Ya no estoy en un modo tan profesor. Estamos en vacaciones, los alumnos están de guata al sol, así que yo estoy igual. Un alumno más. Un estudioso de la filosofía. Bueno, la Claro. pregunta es bastante compleja, o sea, quizás no es tan compleja, o quizás sí es compleja, no sé cómo partir la discusión más que diciendo que la filosofía siempre se dice que es el amor a la sabiduría, ¿no? Porque esa es como la etimología. Y pues básicamente que eso es, pero cuando uno empieza a indagar un poco más, como, como qué sería esto de la metafilosofía, o sea, como preguntarse qué es la filosofía, si la filosofía se pregunta qué son las cosas. Y también que existen distintas ramas, ya hemos hablado en el programa de filosofía política, etimología, digo, epistemología, metafísica, filosofía de la ciencia, ha salido también tema. Hemos tocado problemas específicos como el problema de la inducción, hemos tocado el giro lingüístico, hemos tocado un montón de temas. Y justamente me gusta mucho, quizás la verdad es que lo encontré hace un par de semanas, la definición que entrega la enciclopedia de Oxford de filosofía, que es pensar sobre el pensar. Eso sería la filosofía. Para comenzar, obviamente hay que partir con uno del litigante. El profesor está a partir con el litigante. ¿Qué nos quiere decir nuestro amigo platónico sobre la pregunta ¿qué es la filosofía? Qué gran pregunta, ¿no? Por lo general, las preguntas que suelen ser como más básicas, más sencillas, son las más difíciles. Por lo general suele pasar eso. ¿Y qué es la filosofía? Está difícil, ¿no? Bueno, eh, antes del filósofo está el filómitos, ¿no? El amante del mito. El filósofo es posterior. Ese es un antecedente igual no menor, que importante, porque la filosofía surge, según dicen los estudiosos, según lo que se ha recopilado hasta ahora, a partir de Sócrates en adelante surge la filosofía. Y antes de eso está el filomito, el amante del mito, que era la forma de transmisión del conocimiento. Yo creo que ese antecedente nos puede ayudar a responder qué es la filosofía. ¿Por qué se transita del amante del mito al amante de la sabiduría? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué nosotros hoy en día ya no estudiamos el mito, ¿no es cierto?, la Odisea o la Ilíada, sino que nos preguntamos sobre la filosofía? No sé, a mí en mi experiencia personal me ha tocado mucha gente conocer, cuando me preguntan, oye, ¿tú qué estudiaste? Y yo les digo, estudié filosofía, soy licenciado en filosofía, me dicen, ah, a mí también me gusta mucho la filosofía. Yo también filosofo mucho. Entonces, la pregunta ahí es, entonces, ¿cualquier persona está capacitada para enseñar filosofía, para ser docente de filosofía? ¿La filosofía acaso es simplemente conversar sobre cosas mundanas? ¿Irse en la volada, como dicen algunos? ¿Irse en la profunda? ¿Eso acaso es hacer filosofía? Una pregunta muy interesante nos plantea acá el litigante. De hecho, a mí, bueno, cuando yo también digo que estudié filosofía, a veces me causa como un poco de, eh, como casi postraumático porque siempre te hablan de Nietzsche. Y uno es como,
Bueno, la persona está leyendo a Nietzsche a los 15 años, como yo si leyera a Nietzsche a los 15 años probablemente entendería lo mismo y nada, entendería nada, ¿no? Igual un poco chistoso eso, porque Nietzsche es un autor complejísimo y que requiere saber mucho de la filosofía griega y también de los mitos, que eso es justamente un tema que tocaste. Y me gusta la idea del mito porque en filosofía justamente nos gusta esta idea de los experimentos mentales. Y los experimentos mentales quizás son una transformación del mito hacia una forma más sofisticada de transmitir conocimiento, ¿no? Como el clásico ejemplo sería el problema del tren o el problema del el trolley problem que todos han visto en memes probablemente en internet. Y ahora, bueno, ahora la misma pregunta para el profesor. ¿Qué es la filosofía? ¿O cómo también ve esta transición desde el mito a la filosofía? ¿O hay otra forma de entender la filosofía? ¿Se puede enseñar cuando ahora lo que estamos haciendo nosotros es filosofía, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Sí, si se fijan es algo súper raro, porque en realidad, claro, uno no espera como ir a un equipo, meterse en un equipo de fútbol y que uno llegue al equipo de fútbol y lo primero que hagan es decir, bueno, ¿qué es el fútbol? ¿Cómo que se asume que todos saben qué es el fútbol? Y lo mismo que ningún profesor de matemáticas le va a decir a sus alumnos que es la matemática. Si un profesor hace eso, va a ser un desastre su clase de matemáticas. Se asume que es la matemática. Pero la filosofía es como eso que no está claro, ni siquiera. Es una cosa muy rara, ¿no? Como una actividad que hace la gente que ni siquiera sabe o tiene claro qué está haciendo. Entonces, parte de esa actividad es preguntarse qué es esa actividad. Es algo súper poco usual, digamos. No pasa en otra parte de la realidad. A lo más, en otras veces tenemos definiciones muy eh, funcionales, digamos. La economía estudia administración de los recursos. Ya, con eso nos contentamos, sigamos viendo lo que viene. Pero no nos contentamos en la filosofía, como que ni siquiera tenemos claro qué es. Un profesor de colegio tenía una frase, es como buscar un gato negro, una pieza negra en la que no se sabe si está o no está, a oscuras y con los ojos cerrados. Como una pregunta que no tiene respuesta, es como, no hay una respuesta correcta para la pregunta. Quizás uno podría decir filosofía es lo que han hecho los filósofos, pero los filósofos han hecho cosas muy distintas. Entonces, quizás uno debiera decir, bueno, ¿de dónde viene el concepto? Partamos por la etimología. Entonces, tampoco lo tenemos claro, pero sí sabemos que hay una leyenda de Pitágoras que el emperador persa le dijo, bueno, ¿tú qué eres? Y Pitágoras, supuestamente, porque todo lo que tenemos de Pitágoras son leyendas, no sabemos si existió Pitágoras, si fue uno, fue una escuela, o sea, sabemos que fue una escuela, pero no sabemos si existió el personaje que la escuela habla. Pero la leyenda dice que estaba Pitágoras y el emperador de Persia le pregunta, bueno, ¿tú qué eres? Y Pitágoras le responde, bueno, no soy nada, solamente soy un filósofo, un amante del saber. Solo soy alguien al que le gusta aprender o al que le gusta saber. No soy nada. Y ahí nació ese concepto. Entonces, cada filósofo le fue dando un matiz. Eh, lo que podríamos decir hoy día es que la filosofía sabemos lo que no es, más que lo que es. Sabemos que la filosofía no es una ciencia, sabemos que no tiene que ver con las ciencias, que no busca aprender algo específico para un objetivo específico. Y en ese sentido no es, por ejemplo, como la física que busca entender las relaciones de fuerza, de movimiento de las partículas, tampoco es como la química que busca como algo más específico, que es como materiales, tampoco la biología, no estudia la vida, etcétera. No tiene un objetivo, no tiene como un objeto específico, que hay un método específico para el que estudiarlo más o menos delimitado. No es cierto que la ciencia tiene un único método, una única forma, y eso como que ya no lo tenemos tan claro, pero sabemos que más o menos hay como un rango y que los que hacen eso son científicos. Sabemos que la filosofía no es una ciencia. Y sabemos que no es simplemente un estudio, sino que es algo que es una actividad. Es algo que está desde Aristóteles. Aristóteles la llamó como una actividad. Incluso eh,
Sócrates también. Eh, y, y que tiene que ver con una palabra que es algo que habla de Sócrates, porque Sócrates habla de que la filosofía es un afán por conocerse. De hecho, él interpreta esta frase típica griega, que estaba en un oráculo, que decía, conócete a ti mismo. Él dice, bueno, eso es en realidad la filosofía, conocerse. Eh, y Aristóteles habla de eh, el asombro. Hay que asombrarse por las cosas. Y esas dos cosas son fundamentales. Pero uno tiene que decir que la filosofía es una actividad que está basada en algo inútil. Eso me parece a mí que es muy importante. No tiene un objetivo como a la mano, sino que es algo que es por sí mismo, digo. Su objetivo es simplemente pensar, hacerse la pregunta y tomar una comprensión crítica de las cosas. En ese sentido, Wittgenstein habla de que la filosofía es una clarificación de las cosas. Eso me parece a mí una definición más adecuada, una clarificación de nuestros pensamientos. Muy interesante cómo lo plantea. Dijiste probablemente muchas cosas. Entre Perdón, ellas, quizás me alargué demasiado, sí. te metiste con el problema de la demarcación, que tampoco sabemos qué la ciencia realmente es. O sea, podríamos decir que la filosofía está una ciencia porque no tenemos demarcado que son las ciencias, y eso ya sabemos que es un problema filosófico que viene desde hace bastante tiempo. Así que ahí dijiste algo bastante controversial y le cedo la palabra justamente al litigante para que aquí venga y nos meta la cizaña, ¿no? Aquí decir, porque Bernardo como que intentó dar una definición un poco wittgensteiniana, la aclaración, la filosofía como medicina por ahí a ver, más o menos, ¿no? Como que nos cura de algo, de como estos problemas antídoto. mentales que nos metemos. A ver, ¿cómo lo ve usted ahí el litigante? Mira, sabes que la posición de Bernardo es interesante, ¿no? Porque hay gente que entiende así la filosofía, no, no es una concepción equivocada la que está diciendo Bernardo, a mi juicio. Eh, la forma como la entiende Bernardo la filosofía es como una forma de vida. Eso es lo que me parece que es la concepción de Bernardo, que ahí él lo puede desarrollar después. Pero lo que sí me gustaría controvertir es que existe la filosofía como ciencia. Yo creo que incluso surge por ahí, ¿no? Surge con Sócrates y surge con Platón. De hecho, en Sócrates y en Platón está la idea del hombre virtuoso, ¿ya? Del Espoudaios y del Prónimos, que entiende que quien debe gobernar la ciudad es el filósofo. ¿Y quién puede ser filósofo? Quien domina la ciencia. Entonces, en ese sentido, el gobierno de los filósofos para Platón son aquellos que dominan la episteme. La episteme es como se dice ciencia en griego, ¿no? Y también hay otra cosa muy interesante que nos aporta Aristóteles, y que Aristóteles en cierta medida acá viene a coincidir un poco con Platón en cuanto a entender al ser humano en su ejercicio de filosofar, como él diría en griego como el bios teoreticos, ¿no? El hombre, el ente que se dedica a reflexionar sobre las cosas del mundo. Bios teoreticos. Eso es una especie de filosofar, ¿no? Pero para poder yo filosofar, tengo que tener a la mano episteme, ciencia, lo necesito. Por naturaleza, el hombre debe aprender, debe dominar no solamente la técnica, sino que la ciencia para poder hacer un buen uso de la razón. Porque para filosofar significa encontrar la verdad, ir alcanzando la verdad, desocultando las mentiras, desocultando las falsedades. Y eso no basta con solo buenas intenciones. Entonces, para no extenderme tanto, existe la filosofía como forma de vida, existe la filosofía académica, que es la que se enseña, por ejemplo, en las universidades. Aquí el profesor de lógica, el profesor que se dedica a la filosofía de la ciencia, o incluso aquel filósofo analítico como el que nosotros planteamos en el capítulo pasado, que le gusta
hacer demostraciones filosóficas a través de proposiciones lógicas, cuestiones semánticas. Eso es bien científico. Y también, en tercer lugar, está la filosofía mundana, como sabiduría, como aquellas cosas prácticas que nosotros hacemos en el día a día, como el ejercicio político, ¿no? El ejercicio político de, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tengo tal propuesta filosófica o tengo tal demanda, por ejemplo, no sé, eh, no a las termoeléctricas. Por ejemplo, eso es una propuesta muy política cotidiana que hay ahí, pero que en el trasfondo hay un conocimiento filosófico que es lo que se quiere discutir. No estoy de acuerdo con tal cosa. Por ejemplo, el movimiento feminista, uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo con eso, hay un trasfondo filosófico detrás de eso. Y que eso no es precisamente hacer ciencia, y tampoco es simplemente una filosofía como forma de vida de una cuestión individual, personal, como la estaba mencionando Hernán. Bueno, creo que queda bastante para que el profesor pueda responder, pero me gusta, no pensé que hablar de filosofía nos iba a llevar a hablar de ciencia. O sea, directamente también tenemos que empezar a definir la ciencia, ¿no? Porque si decimos que la ciencia es X y no calza con lo que se define como filosofía, entonces la filosofía no es ciencia, pero si sí calza, entonces la filosofía podría ser una ciencia. Creo que dejaba la pregunta abierta y por ahí quizás el desacuerdo viene por ahí, ¿no? ¿Cómo entendemos la filosofía, la ciencia y después si son compatibles o no? Porque me gusta mucho esta idea de que cuando discutimos en clase, no me acuerdo en qué curso de filosofía, que por ejemplo cuando uno empieza, se pregunta qué es el fútbol, uno se puede aplicar filosofía y básicamente está haciendo filosofía del fútbol. Pero Mm. cuando uno se pregunta, pero y entonces en todos lados hay filosofía. Cuando uno se pregunta qué es la física, es filosofía de la física. Y bueno, los físicos, muchos físicos antes eran filósofos. Y actualmente todavía hay muchos físicos que son filósofos. Y no están tan alejados por cómo también intenta pensar la ciencia, a pesar que está dividido entre teóricos y más prácticos. No me acuerdo cómo se llama, no es práctico la palabra, pero los que se dedican más como al experimento, entre experimental y teórica, igual está esta cuestión. Entonces, cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esta cuestión de la ciencia con la filosofía? ¿Y cómo se pueden ligar o no se pueden ligar y derechamente no están ligadas y no lo entendemos de la misma forma? Profesor, le cedo la palabra. Uf, esas son dos preguntas enormes. Es un ejercicio bien difícil. A ver, yo creo que Jaime está tomando una posición más clásica, que tiene como su culminación en la Edad Moderna, pasando por algo muy fuerte en la Edad Media, en donde la filosofía se confundió un poco con la teología y se le llamó como un poco parte de la misma disciplina, pero que tiene que ver con un saber más abstracto, ¿no? Como un saber como más puro, diríamos, como más transmundano. Creo que como que sobrepasa el mundo. Creo que la metáfora de Aristóteles que da la metafísica es bastante buena cuando habla de que eh, en una obra están los que, los que construyen, ¿no? Que son las personas que realizan tareas. Está el jefe de obra, que es el que conoce cómo hacer la pared, cómo hacer el techo, y ahí hay un jefe destinado a cada parte. Entonces, cómo hacer el piso, el jefe del grupo sabe cómo hacer el piso. Los que hacen no saben cómo se hace el piso, pero siguen las órdenes y lo construyen. Las, las tareas de la vida serían los constructores. Son cosas como manejar un auto, como cocinar, son cosas específicas, prácticas. Las ciencias serían el que dirige cada parte de la obra, el que sabe hacer el piso, el que sabe hacer el techo. Pero la filosofía sería un saber que conoce no solo eh, cómo hacer el piso, sino cómo hacer la obra completa, cómo hacer la casa. Y es el arquitecto que conoce el plano, conoce la estructura más abstracta de la casa. Y esa sería la filosofía. Es el que conoce el porqué, Aristóteles habla de la causa, más general, la causa de las causas, él le llama esto causa útil. Y creo que hasta la Edad Media, incluso entrando en la época moderna, empieza a pasar por ahí
todavía la filosofía está muy ligada a la idea de la metafísica, ¿no? O después de la Edad Media esto se llama la teología, que es el saber más general, digamos, el saber del ser en cuanto a ser, que en realidad está muy identificado en Dios. Después en la Edad Media dirán, ese saber es Dios. El saber del todo, conocer el todo, es conocer a Dios, porque Dios es el todo. Y va a estar muy amarrado a eso. Después vamos a pasar a una época moderna, donde empieza a crearse la ciencia moderna, como la entendemos, la ciencia que aplica la matemática a la realidad. Y vamos a tener una filosofía que dice que la filosofía es más como el pensamiento, ¿no? Que el conocimiento, la duda, la certeza. Pero creo que hoy en día, en el mundo contemporáneo, ya tenemos que pensar la filosofía distinto. Sabemos, no, quizás uno pueda decir ya, ¿qué es la ciencia? Es una pregunta filosófica que nos puede tomar mucho tiempo responder, pero al menos sabemos, existe una cosa que se llama ciencia, que no ha llevado al progreso, que tiene teoría, conocemos la teoría de la relatividad, la mecánica de Newton, y sabemos que esas cosas pueden explicar cosas. La pregunta que uno tiene que hacerse es si la filosofía trata de explicar algo o no. Y entonces la pregunta es, ¿qué quiere explicar la filosofía? Lo voy a dejar ahí. Bueno, adelante, litigante, le cedo la pregunta, porque aquí está justo la pregunta. Si la filosofía intenta explicar algo y si sí, ¿qué? Sí, a mí me gustaría decir algo respecto a lo que está diciendo Bernardo, que en la época, por ejemplo, en los inicios de la filosofía, en la Grecia antigua, en el mundo greco-latino, pero específicamente en el caso de Aristóteles y Platón, para poder entrar ya sea al liceo o entrar a la academia, había ciertos requisitos. Y entre ellos era dominar la ciencia. Aquel que no dominaba la ciencia no estaba capacitado para aprender filosofía. Aquel que no domina la geometría y la aritmética no puede entrar a estudiar filosofía. O sea, para ser filósofo se requiere previamente esos conocimientos. Y eso es algo que se extiende hasta el medioevo e incluso en la modernidad. Pero, pero eso es una posición, no, yo no me estoy casando con esa, yo no estoy diciendo que esa es la posición de filosofía que es la que sea correcta. Porque perfectamente a lo mejor filosofía puede ser otra cosa, o algo más mundano, algo más simple, algo que podamos conversar entre nosotros mismos y que podemos hacer un ejercicio espiritual. Pero, pero piénsese, por ejemplo, en el caso de los estoicos, para poder aprender lo que es la ataraxia, la serenidad del espíritu, o la autarquía, que es ser autosuficiente, dominar nuestras propias pasiones. Ahí tal vez quizá no es necesario dominar la ciencia. Un esclavo puede ser feliz, un esclavo puede hacer un ejercicio filosófico. A eso voy con que hay diferentes concepciones, escuelas de lo que nosotros entendemos por filosofía. Pero quiero adelantar algo ya para el segundo bloque porque se nos está acabando, que me parece que en realidad lo que nos otorga la filosofía, y esto fue algo que ya adelantado por Bernardo previamente, que más que eh, claridad de lo que es la filosofía, ¿cierto? Porque o sea, sabemos lo que no es la filosofía, pero lo que nos entrega la filosofía son más preguntas que respuestas. Entonces, en este ejercicio de estar filosofando, de estar constantemente creándonos preguntas, eso es lo que nos permite la filosofía. Entonces, en ese sentido, nos preguntamos, nos vamos preguntando, y ahí están las tres fuentes del conocimiento que menciona Aristóteles, citando a Platón, en la metafísica, que si bien no lo cita directo, pero lo está citando indirectamente. Las tres fuentes del conocimiento son la admiración, el asombro y la curiosidad. Esos son los tres elementos principales de lo que significa aprender. Eso son las fuentes del conocimiento. Entonces, en tal sentido, la filosofía es cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros adquirimos un conocimiento. Porque el conocimiento significa crecimiento como persona. Y la filosofía es eso, ¿no? La filosofía es el llamado a cómo nosotros podemos seguir creciendo como personas. Muy, muy interesante cierre a este primer bloque. Ahora vamos a una pequeña pausa musical y comercial y volvemos aquí en Filosofía en la Caverna hablando de la pregunta ¿qué es la filosofía?
Nos vemos a la vuelta. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a el programa Filosofía en la Caverna. Aquí me encuentro con el profesor Fontaine y el litigante Jaime Rosas. El tema de hoy es una pregunta compleja que, o sea, es simple pero compleja, que la pregunta es, ¿qué es la filosofía? Como estábamos hablando antes, que hay una también se relaciona con la ciencia, hay una cuestión relacionada con el asombro, con una forma de vida, con aclarar preguntas, es un pupurrí de cosas que ya no sé a dónde vamos a llegar con esto. Así que, profesor, aclárenos un poco la cuestión, que estamos aquí ya un poco desordenados ya con la pregunta ¿qué es la filosofía? Ya nadie sabe qué es la filosofía. Bueno, ese es parte del efecto que tiene que generar esta pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer siempre la filosofía? ¿No? Que algo que te parecía tan obvio, tan normal, tan común, tan cotidiano, de repente ya no lo parece tan cotidiano y te parece como algo impresionante. Eso se llama asombro, eso es lo que Aristóteles dice, ese es el asombro. Lo que parecía obvio ya no es tan obvio. Entonces, esto que parecía algo obvio, de repente se nos volvió algo que ya no es obvio. Y estamos en eso, como tratando en el proceso de resolver el problema. Yo creo que eso es la filosofía, siempre es algo que está en proceso, ¿no? Como que no llega a respuestas. Eso es algo que yo creo que podríamos decir que la diferencia de la ciencia, que la ciencia y las otras actividades humanas buscan respuestas y alcanzan respuestas mejores que otras, respuestas que a veces cambian. Por ejemplo, por un buen tiempo se pensó que el Sol giraba alrededor de la Tierra y después nos dimos cuenta de que era una mejor respuesta pensarlo al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero siempre hubo un afán de encontrar una respuesta y se aceptó una respuesta. Eso no pasa en la filosofía. No hay una respuesta aceptada para nada. Todo está siempre en disputa, en proceso de ser respondida a la pregunta. Oye, ¿sabes qué? Aquí yo te voy a poner, porque yo estoy rodeado de físicos en mi familia, mi hermano es Mm, físico, la polola, probablemente ya futura esposa, también es física, tiene un magíster en física, y también me he conocido muchos físicos porque tienen amigos físicos, y me parece que la pregunta, o sea, yo creo que la filosofía, uno, sí busca una respuesta en algún sentido, pero la ciencia no solamente busca respuesta, también genera preguntas. O sea, por ejemplo, no solamente el coleccionador de hadrones busca responder las preguntas que tenían los físicos teóricos, que los experimentales le están buscando responder, sino también cuando, no sé, yo por una estupidez le pregunté a la, a la polola de mi hermano, oye, ¿de qué es tu tesis de magíster? Y me explicó en términos simples, lo más simple posible, una cuestión complejísima, que yo no entendí el 20%, que eso que me lo explicó de forma mm, simple. Y de todas maneras, lo que te lleva a pensar es que ellos tampoco tienen respuesta, o no necesariamente buscan una respuesta. Generan modelos gigantes para explicar la realidad. Pero nosotros los filósofos también buscamos explicar de cierta forma la realidad. Entonces ahí yo me empiezo a cuestionar realmente qué tan distintos somos con la física. No sé si con la biología y la química no tengo tanto acercamiento porque no conozco físicos ni biólogos, digo nada que químicos ni biólogos, pero con la física, ¿qué tan distintos somos en ese sentido? Y a mí me gusta mucho en ese sentido hablar con mi hermano, que también le gusta la filosofía, que él dice el modelo ptolomeico, o sea, que es el modelo que el principio donde la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, bueno, explicaba bastante bien casi todos los movimientos de los planetas. Podía predecir perfectamente dónde iba a estar, no sé, el Sol a cierto día, en cierto momento, y había predicción que se seguía. Y de hecho, uno de los problemas era el movimiento retrógrado de los planetas, que después se intentó solucionar y se solucionó. Entonces, las explicaciones después del modelo heliocéntrico es simplemente que el cambio de Copérnico es básicamente que simplificó un poco el problema. Pero no fue por una cuestión de revolución de la ciencia. La revolución de la ciencia viene con Galileo y Kepler. Entonces, hay una cuestión ahí que quizás no somos tan distintos a la física hasta cierto punto. Y para mí el problema es que quizás nos distanciamos del mundo en ese sentido. Dejamos lo que decía Jaime, que dejamos de ver a la ciencia, dejamos de ver a las matemáticas, nos alejamos de ese mundo. Los filósofos actualmente rehuyen de todo ese mundo. Bueno, y los físicos le rehuyen de los libros.
Estamos los dos reviendo de lo que quizás deberíamos volver, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Bueno, es que yo creo que es importante la cosa histórica, la filosofía cambia mucho y en realidad los filósofos han entendido la filosofía como algo distinto dependiendo de qué ellos están haciendo. Y también tiene que ver mucho con el tiempo en el que estamos. Entonces, yo creo que hay que pensar hoy día, siglo XXI, lo que te pasa a ti con tu hermano, que es lo que pasa en todo, digamos. El mundo se ha complejizado mucho. Eh, Antes todos podíamos hacer cosas, podíamos entendernos, pero ahora las cosas son tan complejas que ni siquiera una persona que trabaja en una misma empresa con otra no puede entender qué es lo que hace el otro, porque son cosas muy específicas. Y lo mismo pasa con las disciplinas. Pasa que hay matemáticos que no logran entender qué es lo que estudia otro matemático. Es una locura, porque son parte de la misma disciplina, pero no tienen idea. La matemática ha llegado a es una disciplina tan grande que ha llegado a un nivel tal de especificidad y de complejidad que un matemático que estudia, no sé, el álgebra, no es capaz de entender lo que estudia uno en la geometría. Eso es el mundo de hoy. Y en ese mundo tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿qué es la filosofía? Y una pregunta que es muy importante, que no hemos planteado, pero que es esencial, es ¿qué sentido tiene hacer filosofía? Eh, Como que es una pregunta que siempre se han planteado los filósofos, pero hoy en día, con el desarrollo que tiene la ciencia, con el conocimiento que tenemos disponible de todo y el éxito predictivo que tiene la física, la química, la biología, la medicina, etcétera, todavía vale la pena preguntarse qué sentido tiene hacerse estas preguntas que no son parte de las preguntas que se hacen. Estoy de acuerdo que la ciencia también se hace preguntas, pero no forma parte de esas preguntas que se hacen en esas disciplinas. No tiene un poder predictivo de ningún tipo. Sin embargo, se hace como unas preguntas que yo lo veo también de una manera que lo veía el filósofo Bertrand Russell, del que hablamos en la sesión pasada, que la filosofía como que, voy a decir una metáfora súper fea, pero es como el basurero de la ciencia. En el sentido de todo lo que la ciencia deja de lado, lo que la ciencia no quiere tratar, lo que la ciencia como que no necesita tratar, esa es la materia de los filósofos. No sé qué te parece a ti esa. Me gusta esa definición, ¿eh? La basura de la ciencia. Bueno, también el problema es y aquí también, fuera de la pregunta que planteaste, que es muy interesante, ¿qué sentido tiene hacer filosofía en el mundo actual? También está la pregunta de la sobrecomplejización de la filosofía, ¿no? O sea, cuando nosotros tocamos como raspamos un poco, no sé, cuando hablamos de filosofía política, del problema de la demarcación, del giro lingüístico, de los problemas del uso del lenguaje, todas estas cosas, pero cuando uno se mete directo a los temas, a veces uno encuentra que hay filósofos que son sobre especificados, como que se dedican a un tema en específico, no sé, bueno, no un problema tan complejo como el problema de inducción, pero no sé, los famosos problemas de Gettier, que los nombro por acá porque también son interesantes de leer, y se dedica a dos problemas de Gettier y se dedica a eso y toda su vida gira en torno a eso. Es como tampoco es sano hasta cierto punto, como que se pierde el sentido de la filosofía y si decimos que se pierde el sentido de la filosofía, entonces volvemos a la pregunta de fondo, ¿qué es la filosofía y qué sentido tiene la filosofía actualmente? Yo creo que tiene mucho sentido. Mi respuesta es que sí tiene sentido ser filosofía actualmente. ¿Por qué? Bueno, podemos dar razones instrumentales, podemos dar razones de que la filosofía tiene un bien en sí mismo, podemos distintas cosas. Pero de principio, obviamente, por algo también estudio filosofía. Yo creo que la filosofía tiene un sentido, pero cuando uno está estudiando filosofía también se hacía esa pregunta. ¿Por qué diantre se me ocurrió estudiar esta tontera? Especialmente durante el periodo de tesis, a mí me pasó, no sé si a ti también te pasó, Bernardo, en el periodo de tesis, esa pregunta. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, te dejo también esa cuestión, porque tú planteaste, la filosofía ¿no? Nos busca una respuesta o no. Y si nos busca respuesta, entonces podemos dejar todas estas preguntas abiertas y da lo mismo. Es que nosotros no buscamos responderlas, o si las buscamos responder hasta cierto punto. ¿Cómo lo ves tú ahí? De hecho, me interesa a mí plantear el caso ya que yo creo que siempre que estamos en filosofía estamos en este ejercicio de lo que damos por hecho, decirlo así, la basura de la ciencia, decir, oye, pongamos esto encima. Entonces, también uno da por hecho que la filosofía es algo interesante y algo importante,
eh, como para toda persona culta, ¿no? Pero hay algunos filósofos que han puesto eso en entredicho y han como pensado ese tema. Yo creo que hay tres casos, los voy a nombrar súper breves, pero que son súper interesantes. El primer caso es el de Wittgenstein, ¿no? Que plantea algo muy interesante, que la filosofía no busca explicar nada, sino, voy a plantear dos palabras, no busca explicar, sino clarificar. Y en ese sentido, la filosofía no tiene ningún objetivo en sí mismo, digamos. Fíjese lo que estoy planteando, no tiene ningún objetivo, sino que su objetivo sería, en realidad, clarificar lo que está enredado, desenredar. Es algo terapéutico, es una cosa como medicinal en ese sentido. Busca reponer la claridad que se suele opacar en nuestros conceptos. Dice Wittgenstein, sin la filosofía tendríamos una mente muy oscura, muy confusa, muy perdida. Entonces, en el fondo es como que busca hacer terapia ahí en esa confusión conceptual. Podríamos decir, a ver, por ejemplo, él da muchos ejemplos que ocurren con metáforas. Por ejemplo, cuando se piensa el, el yo como algo que está adentro de él. Eso no tiene sentido. Voy a dejarlo planteado, pero eso es una. Otra forma es la que plantea Derrida, que la filosofía también es algo que ella no quiere decir nada, sino que es solamente repetir, solamente releer lo que dijeron otros filósofos. Es decir, la filosofía siempre es una relectura, es una lectura de otros textos. Es un ejercicio intertextual, para decirlo, que es un diálogo entre textos que nos va mostrando algunas contradicciones, algunas cosas ocultas. Eso es lo que él llama la deconstrucción, así como en palabras muy simplificadas. Pero es un diálogo entre los textos. Pero no hay algo así que digan los filósofos. Los filósofos son solo sus textos, que no tienen nada más que ver. Por eso de alguna manera Derrida dice, mi filosofía es una antifilosofía. Y el tercer ejemplo, que es el más radical, que también me parece muy interesante y más contemporáneo, es el de Richard Rorty, que es un filósofo que dice abiertamente que él es un antifilósofo, en el sentido de que él cree que la filosofía, y esto lo dice como al final de su vida, que la filosofía ya no tiene ningún sentido, como no es capaz de explicar nada, eh, no puede decir lo que es nada, sino que simplemente la filosofía es un diálogo entre las metáforas, las imágenes que han planteado otros filósofos, y de alguna manera los filósofos van quedando como comprometidos con las metáforas y las formas de pensar del anterior. Es como un juego del teléfono, ¿no? Que yo voy quedando como atrapado entre lo que van diciendo los anteriores. Para él eso es la filosofía, en realidad, y finalmente termina diciendo que la filosofía es como algo estético, y ahí él pone una doble mirada, dice, la filosofía se terminó volviendo como algo estético porque es como algo bello, son como castillos conceptuales que son bellos. Pero vale la pena, y eso es lo interesante de Rothbard, vale la pena tomar esos castillos conceptuales y hacer un esfuerzo de compartir alguna teoría común para que podamos tener una vida en sociedad. Él se sigue comprometiendo con ese esfuerzo. Claro. Pero son tres casos límites, porque son tres casos como que tratan de decir la filosofía no tiene sentido. Creo que el de Wittgenstein sí le da un sentido, porque para Wittgenstein es muy importante hacer esa terapia. Es muy importante que ese ejercicio se haga. De hecho, no porque no busque explicar nada es que no tenga importancia, es fundamental. Sin eso tenemos pura oscuridad. Pero el caso de Derrida y Rorty ya es más problemático, porque ahí la filosofía ya no es nada propio, no es como algo es como una herencia, más que algo que tenga un valor en sí mismo. No sé si me Y explico con eso. sí, sí, te explicas bastante bien. Y yo creo que a mí, por lo menos, el caso de Wittgenstein es que siempre me ha llamado más la atención. Bueno, de realidad nunca lo leo en tanta profundidad y para qué decir con Rorty, sí, lo he leído, pero también con un caso muy... Rorty es muy pragmático. Bueno, viene de la escuela pragmática de estadounidense, así que por lo mismo muy pragmático en su forma El pragmatismo estadounidense es una escuela muy, muy subvalorada, a mi punto de vista, por la tradición.
pero muy interesante de cómo entendía a los distintos autores y cómo se planteaba a sí misma en términos filosóficos. Bueno, Rorty de hecho fue expulsado de los departamentos de ciencia política y filosofía, terminó en el departamento de literatura. Entonces ahí también hay un, si no me equivoco, sí, creo que sí, creo, si no estoy hablando de otro filósofo, pero estoy seguro que No, no, sí, está sí, le correcto. pasó Pero eso. él mismo odiaba los departamentos de Sí, filosofía. Si sí, realmente es como un paria de la sí, filosofía. es un Es el paria, caso más radical que hay. sí. Pero Mucho yo, más que Nietzsche. sí, pero yo creo que ahí justo nombraste al autor que quería ir, finalmente. Nietzsche ve un valor muy fuerte en la filosofía. Él al Sí, negar todo, o sea, en la lucha contra el nihilismo, que es como el fantasma que estaba entrando a Europa y entró al mundo, contra la destrucción de todos los valores y incluso la misma moral del rebaño que él criticaba tanto, la filosofía surge como el bastión que nos puede salvar. Y hay muchos filósofos, aquí me gusta mucho, no comparto muchos ideales, pero me gusta mucho a la David McIntyre, que es un gran filósofo que volvió a la ética de Aristóteles, la trajo la política nuevamente, y un gran crítico de cómo entendemos la ética de la deontología y el consecuencialismo. Él vuelve y vuelve a esta idea de que la filosofía es un refugio frente a la oscuridad que está en la humanidad, por así decirlo. Como las sociedades contemporáneas están tan corruptas, que la filosofía se transforma en ese bien instrumental, y bueno, él definía la institución de la universidad como lo que se transforma en ese baluarte. Y si se destruye ese baluarte, entonces entramos realmente en una edad oscura, ¿no? Estamos como en ese tope. Pero lo que yo quería volver más con Wittgenstein es que hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Los filósofos hacemos eso. Cuando alguien nos pregunta o nos dice algo, a mí me encantaba hacer eso, ahora no lo hago tanto porque la gente se termina enojando, como me gusta mucho cuando Eutifrón se va enojado con el diálogo de Sócrates, como, ándate, ya, me aburrí, quiero irme, tengo que hacer trámite. Antes me pasaba mucho eso, porque era muy hinchapelotas, por así decirlo, que la filosofía te busca aclarar cosas por preguntas. Te hace una pregunta más que otra persona, o yo creo que los filósofos realmente lo que nos enseñan es a ser expertos preguntadores. No nos enseñan a necesariamente responder nuestras propias preguntas, porque responderlas requiere un trabajo mucho mayor que a veces hacerlas. Pero al hacerlas, y creo que esto me gusta mucho, que nos da, en Husserl nos pasaron esto, o a mí me lo pasaron, de que a veces el filósofo no es famoso por la respuesta que da, sino por las preguntas que hace, ¿no? Y yo creo que justamente ahí está el valor de la filosofía. O sea que Derrida y Rorty, yo creo que ellos se entienden el problema en la idea de que la filosofía no responde, más que en la filosofía no pregunta. Y yo realmente creo que todavía no hacemos preguntas que valen la pena responder. Y preguntas nuevas. No es como que se nos haya acabado el mundo de las preguntas. Yo creo que el problema va a llegar cuando se nos acabe el mundo de las preguntas, ¿no? Esa es como mi lectura y como mi crítica a lo otro. No sé, a Wittgenstein creo que no lo estoy tocando, porque Wittgenstein básicamente era un preguntador también. Te preguntaba de forma extraña cuando lee las investigaciones filosóficas, un poco extraño también como te plantea las preguntas que él hace respondiendo, pero o sea, te hace preguntas relevantes, importantes, y que te buscan básicamente hacer esta terapia, ¿no? Rorty y Derrida no lo he leído, de Rorty tampoco tanto para poder decir lo mismo, pero se ve como más eso, como que la filosofía no responde a nada. No tiene sentido, no, ¿por qué no responde a nada? No nos sirve. Lo que hacemos es tomar respuestas de personas antiguas para responder a otra cosa. Pero no, yo creo que el punto es que no hemos hecho todas las preguntas. Ahí está como, no sé si lo ves de la misma forma, en sentido. Yo creo que ahí está el valor de la filosofía en sí mismo, que no nos hemos hecho todas las preguntas y por eso siguen surgiendo preguntas nuevas. Sí, aunque creo que todas las disciplinas se hacen preguntas, creo que un poco el conocimiento está basado en preguntar, ¿no? En decir la pregunta de por qué o cómo funciona, o cómo se produjo. Siempre están, cuando alguien dice cómo se produjo el estallido social, ahí hay una pregunta, siempre hay una pregunta detrás de todo conocimiento, ¿no? Pero es importante lo que ha pasado con la filosofía. Y quiero volver aquí un poco un punto que tocaste con la filosofía académica, que así como las ciencias se habían especializado mucho, los filósofos también se habían sobreespecializado y en ese sentido tiene una carga negativa eso. Y de alguna manera estoy de acuerdo con eso y creo que quizás también pasaría algo parecido a lo de las matemáticas, que un filósofo de una
área tal vez no tiene idea, no es capaz de entender lo que está haciendo otro de otra área, no es capaz de entender su idioma. No se ha leído todos los libros de toda una discusión y no ha conversado y no ha pensado todo un tema mucho más complejo de otra área que la de él. Y en ese sentido creo que hemos perdido algo muy importante que tenían los grandes filósofos del siglo XX, como Husserl, como incluso Heidegger, y como Wittgenstein sobre todo. Que creo que eh, es como una tarea que los filósofos contemporáneos debieran hacer un esfuerzo por recuperar. Hay algunos pequeños esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, un filósofo como se llama Habermas en esa dirección, y creo que es importante, que es el hecho de, al mismo tiempo de ser muy analítico, de muy específico en su pensamiento, tener, ser capaz de tener una visión global, una visión de la vida, una visión de la realidad, una visión de qué es la filosofía, de qué se trata todo esto, como dice Thomas Nagel. Eso es algo que muchos filósofos han perdido. Hay un filósofo que se llama Hilary Putnam, que también es como pragmatista, un gran enemigo de Richard Rorty, quien dice, se ha perdido, los filósofos ya no tienen visión, ya no tienen visión. Está hablando sobre todo los filósofos angloparlantes, son como unos técnicos de los temas. Eh, Incluso Wittgenstein dice cuando él escribe el tratado, dice en una carta, habla de el Círculo de Viena, que eran unos filósofos como muy lógicos que se estaban produciendo en Viena, y él dice, ellos no me van a entender nunca, porque ellos no son filósofos, ellos son técnicos, son gente matemáticos, lógicos, científicos, que estudian este aspecto, pero ellos no tienen una concepción del mundo, son incapaces de entender las consecuencias que hay detrás de esos análisis. Y lo que está detrás, pues dice detrás, por encima o por el lado, eso es la filosofía. Y yo creo que eso en la filosofía contemporánea, estoy hablando de hoy en día, se está perdiendo un poco. Yo creo que ahí hay una pérdida de la visión. Creo que lo han perdido todos. Creo que el matemático también ha perdido la visión de qué es la matemática. Eh, pero el filósofo también. Claro. Igual ahí estoy de acuerdo, como que se pierde la visión global y también es por una, no sé, creo que hay una cuestión también de cómo están funcionando las universidades actualmente, hay problemas de financiamiento en los departamentos de filosofía, en muchas universidades del mundo, no muchas, en algunas universidades del mundo cerraron los departamentos de filosofía luego de la pandemia, que eso también fue algo muy grave, que muchos filósofos profesionales se quedaron sin trabajo, pero volviendo a la idea de que tú dijiste que todos hacen preguntas, yo creo que hay una diferencia entre las preguntas del filósofo y la pregunta del resto, que el otro tiende, especialmente quizás con esta sobreespecialización, tiende a parar, ¿no? Como que el filósofo continúa, como que el otro dice, no sé, por ejemplo, y siempre llega a los supuestos, siempre llegamos al supuesto que tiene la ciencia. En cambio, el filósofo es el que se pregunta, va más allá y se pregunta por ese supuesto. Y ahí es cuando el físico empieza a hacer filosofía y se da cuenta como, oye, realmente esto es filosofía, pero después lo pasan como física, por ejemplo. O el biólogo también se pasa esto, porque finalmente hay presupuestos gigantes que los filósofos vamos y nos adentramos quizá en ese lodo, ¿no? Nos gusta ese lodo, por así decirlo. Nos gusta quedarnos en la paja molida, en la basura de la ciencia. Lo que sobró. Bueno, y a propósito de la sobreespecialización, yo creo que también hay quizá una oportunidad todavía, ¿no? Igual hay movimiento actualmente, hay uno que se llama como Slow Professor, que busca justamente que la filosofía o la teoría política o los distintos departamentos se tomen más tiempo para hacer como teorías más complejas y más completas y volver a pensar como en la globalidad, ¿no? Pero efectivamente ahí estoy de acuerdo, quizá vamos a tener con una nota triste sobre el estado de la filosofía actual en el mundo, porque tenemos que ir cerrando, pero que se está sobreespecializando y se está perdiendo quizá algo importante de lo que se hacía antes en filosofía. Y creo que es importante volver a encontrarlo y reconectarse con ese mundo. Me toca a mí recomendar el libro, y justamente nombraste el libro que quería recomendar, que es un librito muy chico, muy entretenido, que se llama ¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía de un filósofo que se llama Thomas Nagel. Está traducido al español, es muy bueno, muy entretenido, muy didáctico, y se toca como distintos temas que la filosofía siempre toca, que son más interesantes, y si le interesa un poco más, hay un libro que se llama, de Robert Nozick, que son las meditaciones filosóficas. Nozick para mí es uno de los autores más entretenidos que existen.
escribía increíble y su mente era extremadamente brillante, a pesar que no comparto su teoría política. Y realmente las meditaciones sobre la vida que él hace son muy ricas y son muy entretenidas de leer. Así que eso, otro libro que recomiendo de filósofos que buscaban cómo hacer, preguntarse las cosas básicas, ¿no? Antes de, fuera del preguntarse su lado académico, se preguntaban qué el amor, la muerte, un montón de temas que son importantes tocar y la filosofía tiene algo importante que decir ahí. Eso, aquí vamos cerrando el programa ya, profesor. Así que esté muy bien, nos vemos a la próxima. Chao, Manuel, nos vemos la próxima. Chao y chao a todos. Esto fue Filosofía en la Caverna en Radio Portales. Hasta la próxima.